Bueno, pues buenos días. Sí, y lo primero que os tengo que decir es que estoy encantada de estar aquí. Cuando me dicen, a lo largo ya un poquito de mi trayectoria profesional, cuál ha sido la etapa más importante, siempre digo que cuando estuve trabajando directamente en escuelas infantiles. Estuve 16 años al pie del cañón. En su momento montamos la escuela infantil de lo que hoy es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Jorge Manrique, y después me llamaron para que dirigiera la escuela infantil de lo que es hoy el Ministerio de Fomento. La verdad es que fue una experiencia fantástica. Cuando terminas la carrera, que no sabes nada y que lo poco que tienes en la cabeza son teorías, la mayor parte de las veces equivocadas, cuando te enfrentas directamente con niños de 0 a 6 años, que es lo que teníamos entonces, te ponen en tu sitio, pero vamos, en 2 semanas. Yo os puedo asegurar que rápidamente se me fueron de la cabeza todas aquellas teorías de a los niños no hay que frustrarles, a los niños jamás hay que decirles que no, tienes que coger y por favor ten cuidado, hay que educarles en absoluta libertad. Bueno, pues nosotros lo intentamos, educarles en absoluta libertad, no decirles que no nunca, no ponerles límites, y ya os digo que duró 2 semanas. A las 2 semanas tuve clarísimo que es una canallada, que si los adultos necesitamos una serie de pautas y de normas, evidentemente los niños también lo necesitan. Y lo necesitan desde el mismo momento que nacen. Y ahí, pues un grupo de educadores importantes intentamos hacer, bueno, lo que en aquel momento era una avanzada en escuela infantil. Os estoy hablando, cuando montamos la primera escuela infantil, justo cuando yo terminé, fue en 1978, hace unos cuantos años, y cuando yo me marché del Ministerio de Fomento, teníamos 350 niños de 0 a 6 años, con unos 40 profesores más o menos, y 116 personas de prácticas que pasaban por allí todos los años, que además para nosotros era una experiencia fantástica porque te permitía ver un poquito cuáles eran los mejores, y eso nos permitió hacer una especie de acuerdo que era cada año contratábamos a 6 personas de esas 116 que luego a los 3 años normalmente les hacíamos fijas, porque la mayoría de la gente de allí llegaba un momento que empezaba ya a irse a otras escuelas infantiles, en muchos casos para dirigirlas. Repito, nunca he tenido una experiencia más apasionante, os lo puedo asegurar. Y en el gabinete donde estoy ahora mismo, pues cada año vemos de todas las edades, pero cada año vemos como unos 500 niños. Y la mayoría de los niños son de 0 a 6 años. Y cada vez vienen más pequeños. Cuando a mí me preguntan, ¿pero van padres de niños de 2 o 3 años? Y bueno, los de 2 o 3 años son multitud. En la etapa de 2 años del negativismo, que es todo que no, 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 ahí tienes a los padres desesperados. Pero cada vez tenemos a más padres de bebés, que están igualmente destrozados, pues porque no pueden dormir por la noche, porque el niño no come, porque no para de llorar, porque les somete a unas tensiones que no saben qué hacer. Desgraciadamente sigue siendo a día de hoy mucha la labor que tenemos que seguir realizando con los padres, infinidad, porque les cuesta entender que la vida y el futuro de sus hijos se forma en los 6 primeros años y especialmente en los 3 primeros. Y cuando tú le dices, mira, es que a partir de esa edad los constructos de su personalidad, lo que va a ser en el futuro ya está hecho, pues te queda mirando como un poco diciendo, bueno, tampoco será para tanto, ¿no? Y cuando les dices, oye, y el 80% de su potencial intelectual a los 6 años ya se ha desarrollado, o sea que nos queda poquito, pues te pasa un poco lo mismo. Había yo creo, una costumbre que fue muy buena, y es que nosotros todos los niños, cuando terminaban en la escuela, les hacíamos una evaluación. La verdad es que funcionábamos que cuando llegábamos hacíamos primero una historia con los padres, les hacíamos seguimiento siempre en las aulas, en cuanto veíamos el mínimo problema hablábamos inmediatamente con los padres, todas las semanas teníamos coordinación con todos los educadores en los claustros, y todos los años, al menos una vez, yo personalmente entrevistaba a todos los padres, porque había niños que no tenían ningún problema en la escuela, pero sin embargo sí que lo tenían en casa. Fuera el que fuera,
Es decir, lo que no se puede hacer es pensar, bueno, yo trabajo con el niño en la escuela y en casa pues que los padres se las apañen, ¿no? En absoluto. Si en casa el niño tenía pues unas rabietas insoportables o presentaba celos con su hermano o tenía enuresis por la noche, evidentemente se lo tratábamos también. Y esto hizo que cuando realmente los niños salían de la escuela, los padres estaban muy entregados, tan entregados que hicimos un estudio sobre 842 casos de niños que según iban terminando, a los padres les preguntábamos, a ver, ¿qué tipo de educación queréis para vuestros hijos? ¿Más tradicional, más liberal, religiosa, laica? ¿Qué educación queréis? Porque eso siempre hay que respetarlo. Y luego, en función de cómo era cada niño, les indicábamos el colegio que nos parecía más adecuado. Y eso lo hacíamos después de todo el seguimiento que habíamos tenido en el niño en la escuela y de un estudio que les hacíamos el último año, donde veíamos cómo estaba a nivel intelectual, cómo se relacionaba con los otros y hacíamos un pequeño informe para el profesor que tuviera el curso siguiente, donde le decíamos, fulanito es así, tiene este carácter, ante las preguntas del adulto reacciona de esta manera, con los niños se comporta de esta otra, sus principales competencias son estos, los puntos donde hay que seguir trabajando son estos otros, y si hacéis esto, normalmente no va a tener dificultades. Y nos poníamos en contacto cada año con todos los centros donde iban nuestros chavales. Bueno, pues hicimos un estudio, 842 casos, donde nos pusimos en contacto durante los 8 años siguientes. Y a los 8 años, cuando entonces los niños tenían 14, hicimos una valoración de aquella muestra y vimos qué es lo que había resultado. Nosotros teníamos muy claro que siempre tienes que ser una educación totalmente vivenciada en función de la madurez de cada niño. Y aunque los padres entonces estaban muy agobiados y terminaban leyendo o escribiendo cuando salían a los 6 años, nosotros siempre les dijimos, mira, no vamos a forzar a ningún niño. Ahora tampoco le vamos a frenar. El que esté maduro evidentemente lo hará y el que no, lo hará un poquito más tarde, pero lo hará bien. Bueno, hicimos un método antidisléxico que la verdad es que era una muerte para los profesores porque significaba tener un desarrollo individual para cada niño y ir directamente con cada alumno, pero conseguimos que de esos 842 alumnos ninguno entonces desarrollara dislexia y cuando los vimos todos tenían una nota media de notable entonces para arriba. Solamente había habido una niña con una dificultad, había coincidido cuando tenía 8 años, los padres se habían separado, se habían trasladado a Sevilla, había estado 2 meses sin escolarizar y es la única que presentó un pequeño problemita. Pero sobre todo, lo que para nosotros era más importante es decir, ¿y veis a esos niños felices? Bueno, pues en la muestra los 842 niños estaban entre 9 y 10, de una escala de 1 a 10. Y eso es lo que de alguna forma dijo, bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Si estamos haciendo niños que se saben defender en la vida, que saben pensar, que saben razonar, que saben observar, que no son niños manipulables, que era algo que nos preocupaba enormemente, y además a los 14 años son felices, pues qué bien. Y no hay semana que no vea, por ejemplo, en la consulta o no me llame algún antiguo alumno de aquellos que ahora ya han terminado su formación, están trabajando, te recuerdan como con mucho ánimo y te llaman muy sorprendidos porque en algún momento sus padres les enseñan el informe que habíamos hecho cuando tenían 3, 4 o 5 años. Y nos decíamos cómo iba a ser en un futuro y qué era para lo que más valía. Bueno, pues estos te llaman diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no haya cambiado en tantos años? Dices, pues porque las bases se forman ahí. Mirad, hay un ejemplo que no sé si lo habréis visto, porque ha salido en Telemadrid varias veces. Imaginaros, yo estaba en la escuela infantil del Ministerio de Fomento entonces, donde la mayoría de los padres pues, eran ingenieros de caminos, canales y puertos, arquitectos de todas las categorías, por supuesto hijos de ordenanza, absolutamente de todo. Pero en concreto teníamos 2 hijos que su padre era ingeniero de caminos y tenía muy seria, tenía la convicción de que sus hijos tenían que ir por ahí. Bueno, pues cuando tocamos con el primero, que era Carlos, yo le dije, mira, tu hijo va a poder hacer lo que quiera, pero sería una canallada que no le permitierais desarrollar las actitudes que tiene para la música, porque es de esas personas absolutamente sobresalientes. Bueno, me acuerdo que el padre me miró muy así, me dijo, María Jesús, siempre te he hecho caso, pero en esto no te voy a hacer caso.
Y yo le dije, se llamaba también Carlos, y le dije, Carlos, te vas a arrepentir toda tu vida. Y sé que te estoy creando un complejo de culpabilidad y sé que te estoy manipulando tus emociones y tus sentimientos, pero no voy a parar hasta que esté convencida que a este niño le vais a dar todas las posibilidades para que estudie música. Bueno, yo soy bastante perseverante. El niño al final hizo una carrera que no era ingeniero de caminos, canales y puertos, fue la que él eligió, y evidentemente hizo música. Bueno, este chico tiene 32 años, se llama Carlos Chamorro y ha aparecido como uno de los directores de orquesta jóvenes en España con más futuro. Es director de la Orquesta Sinfónica de Viena en estos momentos. Su hermana está de violinista en Alemania en otra orquesta con un exitazo enorme. Y no fue porque nosotros realmente dijéramos, pues qué barbaridad, hemos acertado. No, fue porque los padres nos hicieron caso. Entonces yo os diría, tenéis en vuestras manos, sin duda, el futuro de esos niños. Y en esas edades, los padres, si mostráis la suficiente cercanía, ven que conocéis a los niños y que les ayudáis, es cuando realmente os pueden hacer más caso, os lo puedo asegurar. No hay profesión para mí más importante, ni tampoco que tenga mayor responsabilidad. El año pasado sacamos otro libro con Susana Aldecoa, sabéis que es la directora del Colegio Estilo, un colegio donde los niños realmente siguen los principios de la institución libre de enseñanza, que se llamaba La buena educación. Y en ese libro lo que yo insistía una y 100.000 veces, y Susana también, es por favor hagamos niños seguros, por favor hagamos niños felices, pero hagamos niños que piensen y razonen desde el principio, porque nunca hemos tenido más adolescentes y más jóvenes tan manipulados como ahora. Y porque en una encuesta que acabamos de hacer para relacionar un poquito este libro de las 3 claves de la felicidad, cuáles eran esas 3 claves y cómo la felicidad tiene que ver mucho con nuestra capacidad de perdón, veíamos, les preguntábamos a jubilados, encuesta de más de 700 personas, empresarios, autónomos, personas que trabajan por cuenta ajena, parados y estudiantes. Y les preguntábamos quién tenía más claro que el perdón, el ser capaces de perdonarnos es fundamental para ser felices y quiénes se sentían más felices. ¿Sabéis cuáles fueron los primeros de la lista? A ver. Los que lo tenían más claro y se sentían más felices, los jubilados. Y los últimos, y este es el drama, los estudiantes. Los estudiantes. Nunca hemos tenido una juventud de verdad con menos felicidad que la que tienen en este momento, ni una juventud que realmente necesite tanto apoyo. Es decir, nosotros constantemente estamos viendo chicos que te vienen porque sienten que ya no pueden vivir. Y cuando les preguntas por qué, te dicen, pues porque me ha dejado mi pareja. Y cuando les dices, ¿y cuánto tiempo llevabas? Te dicen, 7 semanas. Pero ya mi vida ha terminado, ya jamás voy a volver a ser feliz. Y tú dices, cielo santo. O cuando tienen el primer revés con un amigo en el trabajo, pero ¿cómo les estamos preparando a los chavales? De verdad, si no les preparamos, me vais a permitir, porque no ando muy bien de salud y estoy sentada, perdonadme, es que ayer tuve un corte de estómago y no estoy aún bien. Bueno, pues os diría, cuando realmente coges y les dices, pero ¿cómo es posible que estos chicos no estén preparados para la vida? No lo están. No lo están, es decir, ante las primeras dificultades automáticamente se hunden. Y cuando tú empiezas a mirar y dices, a ver, ¿qué tipo de educación ha tenido este chico? Pues ha tenido lo contrario de lo que necesitaba. Es decir, normalmente sueles ver unos padres muy confundidos o por lo menos poco seguros, porque yo siempre digo que, bueno, cada uno puede tener su idea de educación, pero por lo menos que la lleve a efecto con cierta seguridad. Y les ves que han tenido normalmente una trayectoria en colegios, pues a veces, en fin, con poca atención individual a cada alumno. Y cuando preguntas y miras y dices, ¿y este niño cuando era pequeño? Y ya te dicen, no, cuando era pequeño ya era bastante inseguro. Y la verdad es que le cuesta relacionarse con otros críos y le cuesta creer en sí mismo. Bueno, cuando muchos años después hemos mirado la gente que realmente no es feliz, ¿qué denominador común tienen?
lo que hemos visto es que la inmensa mayoría de las veces les falta algo, que es la primera clave de la felicidad. ¿Cuál es? Podéis hablar más en alto, ¿eh? A ver. Una infancia muy feliz. Una infancia feliz. ¿Qué más? Autoestima. A ver, para ser feliz, ¿qué necesitamos? Venga, que estáis en la etapa infantil. Los afectos de quién? En este caso de los padres. De los padres. ¿Qué más? ¿Qué más? Del entorno. Del entorno, de la escuela, de los amigos. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más? Capacidad de resistencia a la frustración, de cambio. Bueno, pues efectivamente así es. Nosotros les poníamos 10 claves de la felicidad. La primera clave que salió todo el mundo es: para ser feliz necesitamos querernos a nosotros mismos. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pero la segunda clave nos preocupó mucho, porque lo que nos decían es: para ser feliz necesitamos que nos quieran los demás. Y tú dices, pues ya estamos en manos de los demás. Y los demás a veces serán majísimos o menos majísimos. Pero si yo para ser feliz necesito que me quieran, me temo que voy a perder gran parte de mi seguridad, de mi estabilidad emocional y de mi autoestima, porque voy a estar haciendo cosas para que me quieran, no las cosas las que yo creo, sino las que quieren los demás. Y luego nos decían que efectivamente hay que coger las riendas de nuestra vida, que es otra de las claves. Pero que es muy importante que nos quieran también los amigos, y que es importante que tengamos la autoestima alta. Y la primera clave de la felicidad nos la pusieron en el 10º lugar. Y esa clave es: tenemos que saber perdonarnos bien. Y los niños lo hacen de maravilla y los adultos lo hacen fatal. Cuando tú, un niño de 2 años, acaba de empujar al otro, le ha mordido, se ha peleado, le dices, pero fulanito, te dice, pero si no he sido, con toda su cara dura, ¿verdad que sí? Y se queda tan contento. Y cuando le dices, pero ¿cómo haces esto? Te dice, perdón, y ya está, se le pasa automáticamente. Pero hay adultos que se pasan la vida pensando en algo que hicimos hace tiempo y no son capaces de perdonarse. Y el no perdonarte es el fracaso del ser humano, porque perdonarnos es lo que nos hace más seguros, lo que hace que nos suba realmente nuestra autoestima, que nos queramos muchísimo más, que seamos capaces de pensar, de reflexionar, que no seamos manipulables por el entorno. Este es el problema fundamental que tenemos con los niños, adolescentes, jóvenes de hoy. Y yo os diría, intentar que eso que los niños tienen tan claro, a los 2 años saben decir no maravillosamente, y a los 20 años no saben decir no, y a los 60 tampoco. Intentar que eso perdure, que perdure realmente lo esencial. Y para hacerles seguros, no hay nada más como valorarles por lo que hacen, no por lo que consiguen. Hay que valorar el esfuerzo. Cada niño puede tener un tipo de limitaciones. Y no nos olvidemos que unas pautas, que unas normas, que unos límites, que unos hábitos son absolutamente necesarios. Porque si no, no tienen un mínimo de guía. Y eso es lo que les va a permitir ser unos adultos auténticamente libres el día de mañana. De verdad, si yo he aprendido algo en esta vida, ha sido de los niños. Y ha sido de mi observación constante de lo que hacían, de cómo evolucionaban, de cómo iban descubriendo la vida, porque nacemos con bastante enseñanza. El problema es que la vamos perdiendo a medida que vamos avanzando. Nadie, ni el profesor de universidad, ni el de bachillerato, ni el de primaria, nadie de verdad va a ser tan fundamental en la vida de los niños que vosotros. Yo os pediría que os lo creáis y que lo ejerzáis. Que lo ejercéis realmente con las familias, que lo ejerzáis con vuestras compañeras, que lo ejerzáis con el entorno, que después de muchos años no tengamos que seguir diciendo, como si fuera una novedad, que los primeros años son los cruciales en la vida de un niño. Y como adultos os diría, yo aprendí a ser feliz el día que aprendí a perdonarme. Y os decía que la psicología nos puede enseñar muchas cosas y nos puede enseñar, entre otras, las claves de la felicidad. Y perdonar no siempre significa olvidar, pero sí, desde luego, no sentir esa culpa. Y es importante perdonarnos porque decíamos que aprender a perdonarnos es aprender a vivir y que el perdón nos devuelve la paz y la tranquilidad y debemos de ser indulgentes con nuestros errores, sobre todo cuando no ha habido ni maldad ni egoísmo para corregirlos. Y podemos preguntar,
¿y cuándo debemos perdonarnos? ¿Cuándo le perdonas a un niño? Cuando ves que lo siente. Porque, ojo, hay veces que los chicos te dicen perdón y tú dices, ya, perdón, pero a fulanito le has mordido, ¿eh? O a tu hermano le acabas de dar un sopapo, ¿eh? O has cogido y le has quitado esto del otro niño. Es decir, perdón, pero sé consciente perfectamente de lo que acabas de hacer. Porque si no, yo mato a alguien, luego doy un beso y no pasa nada. Bueno, pues en eso tenemos que enseñarles a que empiecen a ser un poquito más reflexivos. Bien, ¿debemos de perdonarnos cuando hayamos reparado nuestro error? A veces es imposible. A veces lo cometimos hace muchísimos años. Fijaros, en el perdón, Marcelino, que conoce muchísimo el tema de la educación infantil, insistíamos el otro día que es un tema de tiempos verbales. Te puedes perdonar hoy lo que hiciste ayer y te lo puedes perdonar si la actitud que tienes hoy realmente es pues de sentimiento, de decir, ¿cómo siento aquel error? En la medida que pueda lo intento reparar y en la otra medida al menos aprendo para no volverlo a cometer el resto de mi vida. ¿Debemos de perdonarnos siempre o solo si nos perdonan los demás? El perdón auténtico es interno e intransferible. A veces los demás no nos van a perdonar. Es más, a veces van a intentar que nos sintamos culpables para que nos puedan manipular. Mucho cuidado. Siéntete bien con lo que tú pienses, no con lo que los demás estén opinando en ese momento. Una persona puede tratar de herirnos, haciéndonos sentirnos culpables. Por tanto, perdonarnos significa que asumamos nuestra responsabilidad, pero perdonarnos es un derecho que siempre nos podemos ganar. ¿Y cuáles son los perdones más difíciles? Se lo preguntamos a las 700 personas que hicimos el estudio y nos dijeron, el peor perdón es cuando les he fallado a mis seres más queridos, a mi familia, a mis padres, a mi pareja y a mis hijos. Curiosamente, el perdón que menos les importaba es cuando les fallaban a los compañeros de trabajo. Y el último que menos le importaba es cuando les fallaban a los jefes, con lo cual significa que era gente bastante inteligente. Bien, a veces nos cuesta perdonarnos en los momentos vulnerables, cuando estamos enfermos. Yo cuento un caso que para mí fue de esos casos que te marcan en tu vida, en las 3 claves de la felicidad, que es una mujer, parece que tenía 37 años, con 2 niñas, con cáncer. Y pensaba que el cáncer le había venido por toda la tensión que tenía en su vida, ese trabajo tan enorme, y no se perdonaba el pensar que se podía morir y podía dejar a sus 2 niñas sin madre. Y hasta que no conseguimos que superara ese sentimiento, de verdad no terminó a caminar afortunadamente bien y hoy es una persona que superó su enfermedad. En los momentos más vulnerables, cuando estamos más débiles, cuando estamos enfermos, nos cuesta mucho perdonarnos y ahí es cuando tenéis que ser más generosos con vosotros y con los demás. ¿Qué ocurre cuando el amor ha terminado en una pareja? Pues que no se pueden exigir sentimientos que no hay. Y a veces el sentimiento más honesto es dejar marchar a quien en ese momento se siente totalmente constreñido o se siente prisionero en un sitio en el que no quiere estar. ¿Y qué es lo que los demás no nos perdonan? A ver, ¿qué es lo que los demás no nos perdonan? El éxito. Eso a veces es una de las cosas que menos nos perdonan. O vernos felices. Fijaros qué bien. O sea, tú imagínate, es decir, la gente normalmente que está en educación infantil, podemos terminar muy cansados físicamente, pero normalmente estamos felices. Pues hay mucha gente que no te lo perdona por algo que se llama envidia. Y la envidia es muy común. Y las personas envidiosas difícilmente van a ser felices porque nunca están satisfechas, siempre quieren lo que no tienen y tienen los demás. Pero no nos confundamos. Las personas envidiosas, como las personas que nos tienen celos, son muy manipuladoras. Cuidado, ponerlos a cierta distancia, porque a veces te van a intentar conquistar diciéndote lo maravillosa que es, o a veces lo harán intentando darte lástima. Y en cualquier caso van a conseguir sus objetivos, que suelen ser contrarios a los nuestros. Bien, a los manipuladores no les vamos a ganar intentando que razonen, sino retirándoles la atención. Con lo cual las 3 claves de la felicidad serían, la primera es perdonarnos por lo que hemos hecho en el pasado
porque es el presente donde podemos actuar. La segunda es asumir nuestro presente y no sentirnos culpables por la conflictividad que puedan presentar incluso las personas más cercanas, hasta los propios hijos. Conozco a muchos padres que se sienten muy culpables porque piensan que si sus hijos tienen algún problema ellos son enteramente responsables, y no es verdad. Los niños nacen con un temperamento distinto y claro que influye mucho el tipo de educación y el ambiente que tengan los padres, pero a veces hay hijos que realmente yo creo que salieron con una dotación genética un poquito especial, que por mucho que los padres se han machacado no es el resultado que ellos esperaban y no son enteramente responsables. Y quitarles la culpabilidad a estos padres es lo mejor que podemos hacer, porque además esos hijos lo que necesitan son padres seguros, no dubitativos. Y la tercera clave es ser nuestros mejores amigos, querernos bien y perdonarnos mejor. Acordaros, perdónate bien, quiérete mejor y coge las riendas de tu vida. Y las fórmulas para ser nuestros mejores amigos es perdonarnos por nuestros fallos y querernos siempre por nuestros esfuerzos. Perdonadme si os he dado mucho la lata, me cuesta mucho constreñirme y controlarme cuando hablo de educación. De verdad que es una delicia y lo que me gustaría por encima de todo es creer vuestra labor, no hay ninguna que sea igual. Es de las pocas cosas en las que yo de vez en cuando me cambiaría y mira que me gusta la psicología, pero os puedo aprovechar que los días, los momentos, los instantes que yo he vivido rodeadas de los niños de esas edades se hacen imborrables. Me acuerdo de todos los nombres de todos los niños que pude tener a lo largo de esos 16 años. No recuerdo casi ningún nombre de los padres, pero te aseguro que de ellos sí. Y cuando de repente te llaman después de 20 años y te dicen, soy fulano, y le dices, caray, ¿cómo eras de pequeño que hacías tal? No se lo puede creer. Pero es que esos críos han dejado en gran medida, sin saberlo, la vida en nuestras manos. Coger esa vida para hacerles felices. Y no van a poder serlo si vosotras previamente no lo sois. Que seáis muy felices, que tengáis mucha suerte y que os perdonéis siempre. Muchas gracias.